Entonces digo, hacen tanto desmanejo con la cuestión de las privatizaciones que lo que no se dan cuenta es que están llevando a un nivel de litigiosidad algunas cuestiones que va a terminar siendo no atractivo para la inversión. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se está regenerando en el debate público en la República Argentina. Es una de las últimas medidas que anunció el gobierno nacional. Uno especula que no será la última del rubro privatizaciones, pero que afecta particularmente a un servicio que es esencial y que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras épocas en la Argentina, hoy uno de los que ya tenemos algunos años sobre las espaldas, algún punto de comparación con lo que pasó en circunstancias anteriores donde también se privatizó el servicio de aguas y cloacas para la zona del AMBA. Puntualmente de eso estamos hablando. Hablamos del anuncio que hizo el gobierno de privatizar AISA, la empresa que brinda básicamente este servicio en Capital Federal, 25 26 distritos del conurbano de la provincia de Buenos Aires. La gente de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires ha hecho un interesante trabajo y es en realidad siempre fiel en el repaso de la calidad de la prestación de los servicios públicos en general, y por eso nosotros invitamos en este espacio que les proponemos a la gente que sabe opinar sobre los temas que nos interesan, a Walter Martelo, que es el defensor adjunto del pueblo de la provincia de Buenos Aires y tiene la gentileza de visitarnos. Hola Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. No, al contrario. Bueno, a ver, lo primero, digamos, una reflexión. Ahora nos metemos puntualmente en el anuncio que hizo el gobierno, pero una reflexión sobre esta escalada, digamos, de privatizaciones que viene anunciando el gobierno. Sí, muy interesante porque en realidad vos sabés que muchas de ellas habían sido anunciadas y propuesta a consideración del Congreso de la Ley Bases, pero cobraron una dinámica muy particular en las últimas semanas, donde se anunció la privatización de AISA, de Belgrano Cargas, la transferencia de las acciones de Transener, que es la compañía de transporte eléctrico que la gente puede ver esas grandes torres. Verdad. Se sumó Intercargo hoy, me parece. Intercargo también, entonces digamos ha cobrado una vitalidad todo ese proceso, donde viste que tiene una matriz, como que se anuncian determinadas falencias del Estado en cumplir con esos servicios. En eso es tal cual a lo que fueron las privatizaciones de los 90, ¿no? Claro, como bien vos decías, eso como que ya lo vimos, ¿viste? Eso como que ya lo vimos. Uno siempre se crió revisando lo que pasó en aquella oportunidad y casi como que tenía ahora después, digamos, con el correr de los tiempos, casi como que nos fuimos generando la certeza de que incluso la prestación mala del servicio fue adrede en la previa para justificar las privatizaciones. Y te diría que lo de AISA es bien de manual, porque vos fijate que había obras que estaban al 80% de su culminación, una obra muy importante que era una tunelera que traía agua, para simplificarlo, que traía agua del Río de la Plata, se trataba y llegaba de Berazategui hasta Esteban Echeverría. Solucionaba casi todos los problemas de presión que había en ese contexto y además permitía la ampliación de la red. Esa obra se dejó al 80% de su culminación en diciembre del 2023, se discontinuó rápidamente. Yo creo que con dos intenciones, un poco lo que vos decías, mostrar cierto nivel de ineficiencia en los veranos que transcurrieron con posterioridad y a su vez bajarle el precio a la empresa, ¿no? A la mano de que se recompusieron tarifas en casi un 600%. Entonces, bueno, esa siempre históricamente fue la otra zanahoria claro, que le anunciaban los gobiernos que tenían ánimos de privatizar todo, que era, bueno, tenés la facultad. Ahora hay cuestiones incluso un poco más preocupantes, porque no solo las habilitan a subir las tarifas,
a subirlas con regularidad, digamos, sostenidas en el tiempo, siguiendo la inflación, pero además la suba que siempre se presenta como la necesaria para poder ampliar el servicio. Claro. Porque, viste, hay una eterna discusión eso. Yo no sé cuál es tu visión en ese sentido, pero hay una eterna discusión. ¿Me suben las tarifas para ampliar los servicios o ampliar los servicios y entonces después lo recuperás? Mira, te puedo contar mi experiencia en energía eléctrica, que es donde me Sí. tocó estar, en el ENRE. Siempre la discusión es de las empresas, se te sientan en tu despacho y te dicen, tenemos las tarifas atrasadas, una barbaridad, no podemos invertir por eso. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el punto de partida? Porque yo con las distribuidoras eléctricas de Sur y Energía, muchachos, ustedes tuvieron incremento tarifario de 2.500% en la etapa de Macri. ¿Qué pasó con las inversiones posteriores que nos tuvieron? Esto un poco, como decimos, ¿qué viene primero? Pero además, me parece que es importante también desmistificar algunas cuestiones. En el caso de la energía eléctrica, yo otorgué aumentos tarifarios, o sea, no había tanto atraso. Obviamente después la inflación la desfasó un poco, pero nunca, digamos, superior a lo que era el coeficiente de nivel salarial, que además es una cuestión que me decía la Corte que no podía hacerlo. Ahora, El famoso criterio de razonabilidad que impuso alguna vez la Corte. Exactamente, está en un fallo. Sí, sí. Que era medio, ¿cómo lo trabajaban ese tema? Porque razonabilidad, que era, hacían una especie de equiparación entre el incremento salarial promedio. Sí. Nosotros elaborábamos un coeficiente que tenía que ver con, básicamente, el coeficiente de variación salarial era nuestra principal componente de ese mix que hacíamos, lo que se llama el IPIN, que son los precios mayoristas, y ahí elaboramos un coeficiente y recuperaron tarifas. Que está bien, porque tiene que ver con la capacidad de pago de la gente, básicamente, ni más ni menos. Pero vos sabés que hasta el Fondo Monetario lo entendió, porque en su momento, cuando discutíamos las tarifas eléctricas, decían, bueno, ustedes tienen que aumentar las tarifas, pero no se tienen que desfasar de esa situación, porque, o sea, vos decías, ¿cómo? El fondo termina siendo, si se quiere, más progresista que las propias autoridades que nos sucedieron. Pero bueno, claramente es un gobierno tomado por las empresas. Exactamente. Bueno, en ese caso, digamos, ya están, de hecho, las empresas prestando un servicio básico, como es el de la energía, que tiene falencias que todos conocemos, sobre el que podemos volver después también. Pero acá me digo como que hay que seducir a alguien para que se haga cargo de la prestación del servicio de agua. ¿Es rentable el servicio como para que alguien del sector privado se muestre interesado en...? Sí, es absolutamente rentable, pero además, si así no lo fuera, Albino, vos tenés que garantizar el derecho de acceso al agua. Claro, pero es que eso es lo que lo que me genera a mí alguna duda sobre la rentabilidad. Porque, a ver, yo no dudo de que sea rentable. ¿Te acordás cómo ocurrió con las Zurich? Exactamente. Bueno. Yo no dudo que sea rentable para algunas empresas que dicen, bueno, hasta acá llego. Bueno, pero vos fíjate lo que pasó con es muy buen antecedente. Ahí se privatizó, la tomó este grupo, y los que nos están viendo en Lomas de Zamora y todo, recordarán que les llegaban las facturas con una leyenda que decía agua no apta para el consumo humano. Después de haber recompuesto tarifas y todas las cosas de manual que vos decís para seducir. Tomaron la empresa en forma privada y la dejaron peor que antes. Entonces, es rentable en la medida de que, obviamente, transcurra un tiempo donde vos le exijas con las mismas tarifas el nivel de inversiones que está proponiendo el Estado. Porque el Estado estaba haciendo obras de fondo. Entonces vos decís, bueno, pero esas obras desequilibran el superávit y el déficit. Y sí, lo desequilibran, pero vos estás haciendo una inversión que a largo plazo te va a dar, primero, te va a garantizar un derecho humano, que es el que vos mencionabas, que es el acceso al agua. Y por otra parte, te va a dar previsibilidad en lo que tiene que ver la expansión, que te generará nuevos clientes. Pero bueno, eso lo hizo el Estado. O sea, vos empresario ahora vas a tomar una empresa, teóricamente, con obras avanzadas al 80%, donde además ya te dicen, bueno, aumentar la tarifa, y te dicen algo que es mucho más preocupante. Un decreto del día anterior, donde se emite el decreto de privatización del agua, un DNU, lo faculta a cortarte el servicio por mora. Una cuestión que está absolutamente prohibida, digamos, Eso está prohibido por tratados internacionales, por algún fallo judicial, digamos, qué sé yo. Vos encontrás una catarata de pronunciamientos de distintas cortes en todas las provincias de la Argentina, y obviamente incluida en este fallo de la razonabilidad de las tarifas y la accesibilidad al servicio público, que es el fallo CEPIS. Pero avanzaron igual con DNU.
De hecho, hay un proyecto del senador Guado de Pedro por estos días presentado, donde pretende retrotraer toda esta... Y además va a ser una cuestión judicializada. Entonces digo, hacen tanto desmanejo con la cuestión de las privatizaciones, que lo que no se dan cuenta es que están llevando a un nivel de litigiosidad algunas cuestiones que va a terminar siendo no atractivo para la inversión. Claro, claro, porque supongo que el inversor Y debe mirá, presumir ¿viste? las trabas judiciales que pueden derivar de cualquier determinación que tome. Yo me acuerdo, el tema de Zurich siempre lo traigo a la memoria, porque ¿por qué hablaba sobre si es rentable o no un servicio de esta naturaleza? Primero porque es un servicio básico y todo el mundo tiene derecho a que el Estado le garantice el acceso al agua. Y en aquella oportunidad la empresa se negaba a hacer, qué sé yo, una ampliación de la red para llegar a alguna localidad perdida, básicamente por una cuestión de números, digamos, porque la Exactamente. sensación que uno tiene es que, por ejemplo, hoy por hoy, si eventualmente asume la gestión de AISA, una empresa privada de capitales internacionales o nacionales o del tipo que sea, y bueno, si no le genera cierta expectativa de rentabilidad Cancelo y me voy. una obra para una zona vulnerable, No te lo hago. No, y así, ¿y el sí, Estado qué va a obviamente. hacer ahí? No. No, termina como en el caso de la distribución eléctrica. O sea, es clarísimo, digamos, no llegan a determinados barrios con el tendido, se transforma en una tarifa social que termina absorbiendo el Estado. Con lo cual es todo ganancia. Sí. Todo, o sea, Y la única inversión que tienen que hacer las la hace el termina haciendo el Estado, Estado. claro, en esos Claro. barrios. Eh, a mí me parece que además estamos a un proceso de contramano con lo que ocurre en todo el mundo. Berlín, por ejemplo, una gran capital, que podría ser como de cobertura, con Argentina que fuera la cobertura de AISA, el agua está municipalizada. París, hay casi 350 ciudades en el mundo que van en el proceso inverso cuidando Inverso. este recurso, porque Claro. lo que vos decías, la capacidad de accesibilidad y el derecho humano de acceso al agua. Entonces, ¿por qué siempre estamos a contramano de lo que ocurre en el mundo? El agua es un bien preciado en todo el mundo y cuidado. Y además, ¿viste? Porque acá, digamos, se mezcla todo, pero en esos países inclusive hasta digamos, el componente agua es tan importante y tan caro en términos de costos que muchas veces es subsidiado por el propio Estado. En Claro. esos países, no estamos hablando de Mm. Argentina. Pero bueno, viste, vamos a Y contramano el del acceso mundo. a cloacas también, ¿no? Claro, porque Walter, es muy porque importante, claro. eso también tiene que ver con la calidad de vida de las personas en Sí, general. nosotros estamos en el área de concesión de AISA, estamos Ahí ya tiene que como concesión, así como Ciudad para... de Buenos Aires Sí, y casi 25 municipios, sí. que están todos asentados sobre uno de los acuíferos más importantes del mundo, que es el Puelches. Esto que vos decías, que es muy importante que lo menciones, el tema de las cloacas, la no expansión implica la posible contaminación del acuífero. Del acuífero, claro. Y eso lo estaba haciendo AISA. Entonces vos decís, ¿lo harán una empresa privada en estos barrios vulnerables? ¿Llegarán? ¿O solamente harán Porque aquellos que tienen la posibilidad de cobrabilidad claro. asegurada? Porque digamos, los lugares en donde no llega la red de cloacas, ahí tenés los históricos pozos, digamos, que ni siquiera muchas veces se hacen respetando Exactamente. la estructura que deben tener, y eso contamina las napas. Obviamente, percola, básicamente. claro. Percola con un agravamiento que, digamos, durante la sequía del 2023, las napas descendieron producto de esa sequía y vos ahí tenías que la gente ni siquiera tenía la posibilidad de perforar porque tenía que ir muy profundamente y todos sabemos que por costo una familia de escasos recursos era imposible una perforación para poder llegar. Con lo cual la expansión de la red venía siendo garantizada por el Estado a un ritmo que era la capacidad que tenía el Estado de proveer los fondos, pero las obras estaban todas en marcha. Hay un quiebre, Walter, que se puede verificar, digamos, en términos de la ampliación del servicio y que marque claramente una diferencia entre lo que fue en su momento la privatización de los 90, el recupero, digamos, de la gestión del Estado, en términos de cómo se amplió el servicio. Sí. Todo eso está medido, qué sé yo. Sí.
yo creo que ahí se hace el ejemplo de la expansión. Todos dirán, bueno, pero todavía falta. Pero, por ejemplo, en Esteban Echeverría pasaron del 18% de cobertura a casi el 40% en agua. Estamos muy atrasados en cloaca, como todo el conurbano, porque es más dificultoso, pero vos antes de expandir cloacas tenés que construir la planta que va a recuperar ese fluido. Claro. Bueno, eso se había hecho. Claro. O sea, le estamos dejando a la privada servida. Sí. Vulgarmente, digamos, La menor inversión, digamos. vulgarmente tienen que tirar Sí, caños nada más, claro, porque claro. la estructura se la estamos El dejando. problema es que yo imagino que quienes proyectan esas inversiones en algún punto, en algún lugar del Excel, deben mirar, bueno, a ver qué Claro. rentabilidad futura me garantiza Sí, esto. sí. Y otra vez, como en el caso del agua, zonas o barrios vulnerables o asentamientos y demás, Sí. naturalmente no va a olvidar. resultar atractivo para ampliar eso. Y Sí. eso en los pliegos de licitación nunca se tiene en cuenta eso, o sea, Sí. no hay obligaciones como para ampliar las redes, no hay compromiso del Estado como para garantizar algunos servicios. Sí, sí, seguramente estarán, pero volvamos a la experiencia privatizadora de los 90. Ahí también estaban en los pliegos. Claro. Y sin embargo después Era en el agua no apta para el consumo en humano. el resultado final esa Claro. leyenda de no apta para Para el eso es consumo. tremendo. Es tremendo. Literalmente La gente se olvidó, decía ¿viste? antes de la antes de la restatización Sí, sí, sí. se aclaraba que no era Sí, apta inclusive para el consumo había un humano. pronunciamiento de los profesionales de la pediatría que no le den agua a los menores de 1 año. Hoy sí lo es, se Sí, recuperó hoy sí, eso. Sí, sí, Mm, se revirtió. mm. Sí, entonces podés decir, bueno, por eso parece como que el Estado, después de esa privatización y la recuperación del manejo de la empresa, se quedó callado y no hizo nada. No, en agua ha avanzado, en agua sí, en cloaca ha avanzado notoriamente. Ahora, después está la discusión de la rentabilidad, si el Estado tiene que poner los recursos, si no los tiene que poner. Yo creo que en estos recursos esenciales sí los tiene que poner, y reitero, no es una cosa que digamos nosotros parados porque ideológicamente creemos más en el Estado que la gente que está en el gobierno. Es la tendencia mundial. O sea, Berlín no gobierna el socialismo. Mm. En Francia por ahí sí, pero tampoco es un socialismo Sí. digamos, que tenga que ver con... Pero ahí garantizan el derecho humano de acceso. ¿Y hoy los servicios están subsidiados para los sectores vulnerables? Todavía hay una parte que sí. Pero quiero decir tarifa social directamente, no hablo de los subsidios que te alivian un poco el peso de las sí, tarifas. Todavía sí, pero hay una tendencia. En el último año, casi 1.700.000 personas perdieron el subsidio. Pero ahí hacen lo mismo, ¿viste? Te presentan un caso. Había 17.000 personas en los countries que mantenían el subsidio y por eso tenemos que revisar todo. No, dale de baja esos 17.000, pero no hagas una revisión completa porque seguramente en esa revisión completa van a quedar justo por pecadores. Mm. Y si vos te fijas, no tiene nada que ver el tema, pero es la misma lógica que aplican a la discapacidad. Encontramos un 3% de personas con discapacidad que no le correspondía la pensión, le damos de baja a todo, vengan todos a hacer nuevamente... Pero es casi la como- lógica. bueno, ¿viste? pero es la lógica de construcción de poder del gobierno. Exactamente. Cuando se mete me da la sensación con algunos servicios que son, o con algunas prestaciones que son sensibles, porque lo mismo pasó hasta, si recuerdo, digamos, hasta con los jubilados. Los jubilados cuando resolvió el PAMI retirarle algunos medicamentos, no era porque resulta que detectaron algunos jubilados que pedían medicamentos que en realidad no los necesitaban ellos, una cosa por el estilo. Jubilados, discapacitados. Bueno, esto que se está discutiendo por estas horas sobre los exámenes de los residentes Parecido. médicos, no me parece que sea casual que se dé en el contexto de No. la disputa que hay con los No, residentes alguna de medida Garrahan. viene después. Claro, pero es como lógica. es como que se siembra cierto manto de sospecha generalizada Sí, como que- para justificar Sí. alguna medida a priori impopular, ¿no? Es la matriz, Mm. es una matriz. Y te diría, hasta desde el punto de vista de la comunicación, que vos sabés mucho más que yo de eso, termina impactando en la gente. Porque si a vos te muestran una radiografía de una persona que adulteró su columna vertebral y puso una radiografía de un perro, sí, es un desastre esto. Pero cuando vos analizás el propio Excel de ellos, ¿cuántas eran las irregularidades? ¿El 3%? Sí, es una brutalidad, quizás. Mm. Castigalos, penalizalos. Sí,
el ejemplo que vos ponés es más emblemático todavía, porque se presentó ese ejemplo en una conferencia de prensa y lo que no se dijo es que no se aceptó Exactamente. porque digamos, suponete que hubiese sido gravísimo que alguien aceptara una radiografía de un perro para justificar una discapacidad de una persona. Bueno, no ocurrió eso, no pasó el filtro. A la semana se descubrió que no era cierto. Claro, no era cierto eso. Pero suponete que haya irregularidades. Bueno, quitar el beneficio, subsidio, pensión, lo que fuera, castigar a la persona que adulteró los datos y castigar al funcionario, no hay problema. Pero no por eso obligues a casi 300.000 personas con discapacidad a someterse a todo lo que tiene que ver un nuevo chequeo, cuando no tenían ninguna irregularidad. El caso de los medicamentos del PAMI, vos fíjate, los pañales. Los pañales. Bueno, sí hubo irregularidad porque hoy están pagando más caro y dejaron durante meses a personas en la zozobra de qué hacer, donde muchas familias tuvieron que salir a comprar. Con la excusa de que te lo llevo a tu casa. Te lo llevo a tu Escuchaba casa. algo maravilloso el otro día que justifica un recorte hormiga, si vos querés, que era el hecho de que, bueno, el servicio te lo llevo a tu casa, pero si por ahí el jubilado por X motivos no está, no escucha, no abre la puerta, listo, perdiste. Tenés que esperar hasta el mes que viene. Exactamente. Porque no es que vienen a cada rato, digamos, a traértelo, sin perjuicio de que en el fondo se denunció públicamente, hay alguna vinculación con alguna de las empresas que casualmente ganan algunos servicios, ¿no? Bueno, pero volvamos al tema de los servicios públicos. Ustedes en la Defensoría del Pueblo, supongo, deben estar muy arriba sobre la calidad de la prestación de los servicios públicos porque desde siempre ranqueaban en la queja de, de los usuarios, digamos. ¿Eso se profundizó? ¿Cómo está la situación? Sí, se profundizó con un pico cuando hubo el incremento tarifario del 600%, porque la gente, bueno, consultaba mucho sobre si la factura que le estaba llegando era real o no. Claro. Después vino una etapa del verano, obviamente, donde siempre se produce por las cuestiones de los cortes de energía, donde quedó otra vez demostrado lo que hablábamos anteriormente, nunca tuvo la inversión, a pesar del 600%. Ni siquiera para el incremento de las cuadrillas, que es una cosa que no tiene que esperar 10 años para una inversión importante. Después se estabiliza ese nivel de reclamos, pero empieza a surgir lo que tiene que ver la incobrabilidad, ¿no? ¿Qué es esto? Gente que... porque ocurre así, Albino, mira, cuando entras al examen de la empresa, vos ves que la incobrabilidad no baja, ¿no? Porque así, 99% en todos los casos. Ah, bueno, entonces no impactó tanto. No, pará, porque lo que nosotros recibimos es que vos no podés pagar la luz, lo primero que haces en la billetera virtual, en la tarjeta o lo que fuera, tomar un crédito de 3 pagos. Al segundo mes no podés pagar ni la cuota de la billetera ni el servicio público. Entonces te vas a la tarjeta de crédito. En ambos casos, la billetera y la tarjeta tenían tasas de, en aquel entonces era 190, pero hoy debe estar por 80, 90. Tenés una deuda con la billetera, con la empresa y en el caso de la electricidad, a punto con aviso de corte. Entonces ahí tenés un triple problema. Sí, porque la gente, digamos, a ver, no hay problema de cobrabilidad. Eso era como los que justificaban el UVA, diciendo, no, pero fíjate que no hay una tasa alta de cobrabilidad. Bueno, porque la gente necesita vivir, digamos, se endeuda de otra manera, se las arregla de otra manera. Hay servicios que son esenciales y que la gente no se puede permitir, qué sé yo, o hace lo imposible, porque después está el recorte hormiga que te obliga a reconfigurar la vida en la familia para pagar la luz. Exactamente. ¿No? Sí, no hay problemas con cobrar. Bueno, seguramente recortaste en el supermercado. Sí. ¿No? O como vos decís, peor aún, te endeudaste con las tarjetas de crédito. Hoy por hoy hay una preocupación importante con el tema de las tarjetas de crédito. Es otro punto muy interesante que supongo ustedes desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires pueden aportar mucho porque está saltando, porque la gente vive pagando el mínimo, porque además, hay, como vos decís, una tasa de interés usurera, digamos. Hay casos que hemos tomado donde un matrimonio paga la tarjeta de crédito con la otra tarjeta. Van haciendo como hasta que se traba esa rueda. Escuchame una cosa, sos un hombre de la provincia de Buenos Aires, te conozco haciendo política en la provincia de Buenos Aires hace mucho tiempo, más allá del lugar que ocupás ahora en la Defensoría.
Yo también, digamos, en términos del desarrollo profesional, Más que yo. de lo que uno ha hecho, le ha prestado atención muchas veces a las cuestiones numéricas de la provincia de Buenos Aires y demás. ¿Cómo la ves a esta situación financiera de la provincia de Buenos Aires que sufre recortes de todo tipo, de manera directa o indirecta? Porque es con las transferencias que no llegan, pero tampoco con las Con la obras obra que no se pública. ejecutan, ¿no? Sí, la verdad que han sometido un estrés a la provincia de Buenos Aires histórico, te diría, en términos de recorte. Siempre la provincia tuvo un problema vinculado a la coparticipación, que te recordarás que nosotros lo llevamos a la Corte. A mí me causa muchas gracias porque tengo una foto cuando era diputado en las escalinatas de la Corte con muchos de los dirigentes que hoy reniegan de esa cuestión, o muchos de ellos que están en el gobierno. Entonces digo, bueno, no importa, cada uno asimila sus contradicciones como quiere, pero el problema es que acá esas dos vías de recorte también están produciendo malabares en lo que tiene que ver la gestión, que no se ven ahora, sobre todo lo que tiene que ver a la obra pública, pero que va a tener, ya tuvo un impacto tremendo sobre el empleo, y eso a su vez sobre la recaudación, y es todo un enrollo, pero que además nos va a dejar sin infraestructura. Y vos fíjate que la cuestión de vialidad, cuando deciden disolverla, también viene atado a lo que es el corredor productivo de la provincia de Buenos Aires. Hay un informe en los medios de que lo primero que va a producir el lanzamiento de la participación privada en la construcción de las rutas es la instalación de 169 puestos de peaje. Sí, se incrementan a razón de cada 90 Claro, kilómetros. bueno, eso también va a Un tener... disparate. Sí, pero igual, a ver, Esto dentro para de años, 9.000 claro. de 9.000 kilómetros de ruta, de 40.000 que tiene, digamos, que dependen. ¿Qué va a pasar con el Exactamente. 30? ¿Qué va a pasar con el resto de las 30.000 kilómetros de ruta que no tiene la provincia? Y es un otra cosa que me parece despropósito. que... Pero ¿sabés qué? Vos lo debés tener a eso. El otro día escuchaba a un intendente de Córdoba que dijo, para que vos te des una idea, en mi pueblo, en mi distrito, el 80% del electorado votó a Milei. Celebra todo lo que resuelve Milei, pero nos exige a nosotros que Claro. hagamos lo que se supone que no hay que hacer, Claro, que son las obras, que es garantizarle. Por ejemplo, él ponía un ejemplo que era maravilloso. Dice, por ejemplo, cerró un sanatorio privado. Las 20 enfermeras que ahora vienen para que yo les dé trabajo en el hospital público. Claro. ¿No? Sí, es así. Pero además, bueno, está el ministro Catopodis explicando cómo prácticamente no puede, con el presupuesto que tiene, no puede desarrollar ningún proyecto a mediano o a largo. Sabiendo que inclusive hay proyectos que vos lanzás en obra pública que ni siquiera lo va a terminar tu propia gestión, pero tiene que ver con el impacto que va a producir después. O sea, yo digo, bueno, ¿de qué te sirve que te bajen las retenciones si no vas a poder sacar los granos? Claro. Bueno, vas a tener rutas. Bueno, lo habrás escuchado O al el presidente de la Belgrano Rural, Cargas. el presidente de la Rural el sábado delante del presidente diciendo bajen las retenciones, bajen ingresos brutos, bajen las tasas viales, pero arreglen los caminos, crean que hay ¿Con que qué? crear Claro. fiscalías, digamos, para atender la situación de la inseguridad en el campo, el delito rural y demás. Y entonces uno asociaba, hay algo que no me cierra, ¿con qué se financia eso, no? Hay medio Sí. como un relato que queda ahí. Sí, que es atractivo para el que lo escucha momentáneamente, pero es lo que decís vos, se han nubilado con las luces del faraón, para utilizar las propias analogías que a veces pronuncia el presidente de la nación. Pero me parece que a mí lo que me preocupa es el impacto que esto va a tener, porque vos destruís, pero para volver a retomar esa situación nos lleva años, Albino. Bueno, eso que vos decís es clave porque te lo dicen los especialistas. Lo que destruís incluso es más costoso, porque para volver al ejemplo de las rutas que no mantenés ahora, te van a salir mucho más caras recuperar, sin hablar del perjuicio que le ocasionás al Estado, las empresas que van a ir ahora a judicializar ese tema. Vos tenés un contrato. Walter, gracias No, por venir, a siempre vos, es un muy gusto. interesante escucharte. Un gusto enorme. Walter Martelo es defensor adjunto de la provincia de Buenos Aires. Con él hablábamos de algunas cuestiones que preocupan mucho, particularmente a los consumidores, a los usuarios, a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Hasta la próxima semana. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On
me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit